golpeada, Señor, cuánta gente ha sido enferma, Señor, por esto del coronavirus, Padre, y tú sabes, Señor, que mucha gente ha muerto, Dios, y también, Señor, sabes que mucha gente, Dios, la ha pasado mal. Señor, te pedimos por todos aquellos, Dios, que han estado enfermos, también, Señor, por aquellos que están hoy enfermos, Dios, y tal vez están en el hospital. Te pedimos, Señor, que guarde sus vidas, que nos ayude, Señor, a poder tal vez llevar, Señor, tu palabra, Señor, llevar de tu salvación a ellos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a poder seguir adelante y poder, Señor, llevar tu palabra, Dios, también a ellos. Gracias, Señor, por ser bueno y gracias por estar siempre con nosotros. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno. Okay. Bueno, pues nos quedamos en el libro de Lucas. Hemos estado viendo el libro de Lucas y nos quedamos en el capítulo 4. Lucas capítulo 4, entonces abre tu Biblia en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Estamos viendo en Lucas capítulo 4, vamos a ver la tentación de Jesús. Y como ustedes saben, y hemos estado platicando, Jesús, hemos visto el crecimiento de Cristo, hemos visto cómo también en las últimas sesiones, vimos cómo Jesús fue bautizado y vimos también la genealogía de Jesús, fue de las últimas cosas que vimos, pero también empezamos a ver en el capítulo 4 de Lucas, empezamos a ver la tentación de Jesús. Y como personas pudiéramos pensar que Él no tuvo tentación o que Él no pecó, y la verdad es que la palabra de Dios dice que Jesús, siendo Dios, Él no pecó. Él fue perfecto. Él sí, nosotros somos imperfectos y cada vez fallamos, pero Él no pecó. Él vivió una vida ejemplar. Él vivió una vida que, pues bueno, hasta el día de hoy la tenemos en la palabra y podemos verla, podemos aprender de Él, y es una forma de cómo vivir nuestras vidas también. Porque Dios, siendo hombre, Jesús encarnó, y hemos visto en este tiempo cómo encarnó en una virgen, cómo vistió su vida de carne también, como tú y como yo, pero también al mismo tiempo enfrentó las dificultades de las personas como tú y como yo. O sea, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Jesús también tuvo sueño, Jesús también tuvo necesidades como tú y como yo. Y es algo que tú y yo podemos acercarnos a Dios confiadamente, dice la palabra, porque entonces tenemos un sumo sacerdote, tenemos alguien que entiende cómo estamos, alguien que entiende nuestra situación, alguien que sabe cómo nos sentimos. Entonces Jesús sabe cómo nos sentimos, y Jesús sabe nuestra tentación, y Jesús sabe nuestros problemas. En cada momento Él conoce lo que tú sientes, Él conoce lo que tú estás pasando. Tal vez ha habido, por ejemplo, chismes. ¿Sabes cuánto, por ejemplo, hablaron de Jesús? ¿Sabes cuántos chismes dijeron de Jesús? O tal vez tuviste necesidad, por ejemplo, de comer, o no tuviste, y entonces, ¿sabes? Él también sufrió. Él también tuvo hambre. Y entonces tú y yo podemos acercarnos a la presencia de Dios, porque Él nos conoce. Y entonces dice la palabra que Él intercede por nosotros delante de Dios. No hay nadie más en la Biblia, no hay ningún otro lugar en la palabra de Dios en donde tú puedas ver que alguien interceda por nosotros. No existe en toda la palabra de Dios alguien más que interceda por nosotros, si no es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Es decir, Él conoce nuestras dificultades, Él sabe cómo nos sentimos, Él sufrió y a Él le dolió. Él sufrió dolor, y entonces tú y yo podemos acercarnos a Él, porque entonces Él intercede por nosotros para que tú y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia. Es decir,
Dios es perfecto, sí, pero también cuando hablamos de Jesús, Él se vistió de hombre para poder también experimentar esto que tú y yo tenemos, estas dificultades, estas preocupaciones, o tal vez esa forma de pensar o ese momento en el cual dices, es que ya no quiero. ¿Cuántas veces tú has pensado, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero ir más allá, ya quiero tirarlo todo a la basura, ya quiero alejarme de esto, ya no quiero preocuparme por lo que está pasando? ¿Cuántas veces hemos dicho, sabes qué, ya hasta aquí, ya no puedo más, ya no aguanto más, ya no quiero seguir adelante? Muchas veces nosotros hemos pensado de esa manera. Y sabes, Jesús también lo pensó, y Jesús también se sentía así. Llegó a sentirse de esa manera. Llegó a sentirse, ya no quiero ir más adelante, ya no quiero seguir, ya no quiero cumplir la voluntad de Dios. Una noche antes de ser crucificado Jesús, vamos a verlo más adelante, Jesús se acerca a la presencia de Dios y le empieza a pedir a Dios que lo que iba a pasar fuera quitado de su vida. Es decir, Él iba a morir en la cruz por ti y por mí. Y Él sabía a dónde iba a ir. Lo iban a matar, lo iban a golpear, lo iban a apedrear, iban a matarlo como un delincuente a Jesús. Como el peor violador, como el peor ladrón, lo iban a matar en una cruz y lo iban a humillar. Y entonces Él sabía y Él decía, no quiero. En su carne Él sabía, no quiero, yo sé lo que voy a pasar, pero no quiero pasar por ahí, no quiero no quiero sufrir. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos levantamos en la mañana pidiendo sufrir a Dios? Así como, Señor, hoy te pido sufrir, ¿no? Señor, hoy te pido que me vaya mal. No nos levantamos así, nos levantamos y decimos, Señor, que hoy me vaya bien, Señor, que las cosas vayan bien en mi vida, Señor, ayúdame a no pasar por sufrimiento, ayúdame a no pasar por tristeza. Así nos levantamos todos los días. Y entonces Jesús mismo también llegó a los pies de Dios y dijo, Señor, que no pase lo que va a pasar. Señor, yo no quiero morir, le dijo Jesús al Padre. Pero también le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No quiero hacer mi voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer, Señor, lo que tú me dices que voy a hacer. Y entonces ahí radica el asunto. Porque tú y yo, cualquiera de nosotros, pudiéramos decir, es que ya no quiero seguir adelante, es que ya no quiero, porque a lo mejor voy a sufrir, porque a lo mejor me va a costar, porque a lo mejor me va a costar mucho trabajo. No quiero. Pero al final de cuentas, Jesús mismo dice, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad. Y eso es algo que tú y yo necesitamos hacer en nuestras vidas. Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer lo que tú me pides que yo haga. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú tienes preparado para mí. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mira, pone ahí una división a Lucas y vamos unos libros adelante. Lucas, y luego sigue Juan, y luego sigue Hechos, y luego sigue Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Acuérdate, los números grandes son los capítulos, los números pequeños son los versículos. Romanos 12, 2. ¿Lo tienes? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios según ese versículo? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es ¿qué? Perfecta. Es decir, lo que Dios hace siempre es bueno, siempre es agradable
y siempre es perfecto, porque nos ayuda, porque nos levanta, porque nos abraza, porque la voluntad de Dios siempre va a tener lo mejor para nosotros. No tenemos un Dios, el creador del universo, hablando de Jesucristo. No tenemos un Dios que sea malo, un Dios que quiera lo peor para nosotros. Hay personas que dicen o piensan de esa manera: es que si Dios fuera bueno, entonces no hubiera pasado lo que pasó. Si Dios fuera tan bueno como tú dices, no hubieran matado a mi hermano. Si Dios fuera tan bueno como tú dices, entonces no habría esta epidemia en todo el mundo. No se moriría tanta gente. Si Dios fuera tan bueno, entonces no habría tanta hambre en el mundo. Si Dios fuera tan bueno, no permitiría que tanta gente muriera por las guerras. Pero ¿sabes? Cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de hambre, cuando hablamos de cosas como estas, tenemos que ponernos a pensar también en cuántas veces nosotros nos hemos metido en tantos problemas. Es decir, ¿en realidad es culpa de Dios lo que está pasando? ¿O es culpa de nosotros que hemos tratado de destruir al mundo? ¿O es culpa de nosotros que hemos tratado de buscar en otro lugar que no es la voluntad de Dios? Lo que Dios hace siempre es bueno. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Que los árboles crezcan. ¿Sabes qué es voluntad de Dios? Que lo que la gente sembró, las milpas, los sembradíos, crezcan. ¿Sabes qué es voluntad de Dios? Voluntad de Dios es que llueva y entonces tú y yo tengamos para comer. Eso es voluntad de Dios, y Él lo creó, y desde el principio lo hizo. La lluvia, el cielo, los árboles, el sol, la luna, las estaciones. Él lo hizo, Él lo creó, y fue bueno. Pero nosotros mismos hemos echado a perder poco a poco esto. ¿De qué manera? Por ejemplo, bueno, cuando tiramos basura en todos lados, es un ejemplo, así bien sencillo. Tiramos basura en todos lados. Imagínate, hay gente que dice: ¿por qué Dios permite que ciudades o que colonias estén inundadas o que se inunden? Sí, es que llovió, Dios manda las lluvias, pero ¿por qué hay tanta gente que pierde sus casas y que pierde sus muebles y que pierde todo lo que tiene? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Y sabes qué pasó? ¿Y sabes qué es lo que dicen las autoridades, por ejemplo? Que cuando limpian los arroyos y cuando limpian los ríos, ¿sabes qué es lo primero que sacan? Basura. Basura que nosotros mismos echamos ahí. Y después la gente se anda quejando de que por qué se desbordó el río, de que por qué el drenaje está todo tapado. Tenemos que ponernos a pensar antes de decir que es culpa de Dios, o antes que decir que Dios está mandando todo eso. Entonces, Dios es bueno, y Dios nos bendice, y Dios nos ayuda, pero también Dios nos mete en pruebas. ¿Ok? Dios también nos pone a prueba. En cada momento de nuestras vidas, Dios nos pone a prueba. En la mañana en Silao platicamos un poquito acerca de los desiertos. ¿Ok? Una de las cosas más difíciles que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pasamos son los desiertos. En un desierto, ¿qué hay? Como cuando hablamos de un desierto, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Hablamos de un desierto y hablamos de un lugar donde no hay agua. Y entonces, si no hay agua, entonces no hay alimento. Un desierto es un lugar muy árido, muy caliente, y en las noches es un lugar muy frío. Un desierto es un lugar muy peligroso. En un desierto la gente puede morir de sed, o la gente puede morir de una picadura de un animal, de una serpiente. En un desierto una persona puede morir en cualquier momento. Entonces un desierto es un lugar difícil. Y sabes, nosotros como hijos de Dios somos pasados también por desiertos. Somos pasados por pruebas, para que entonces nuestra vida y nuestra fe sea probada. En Pedro podemos ver cuando Pedro dice: es que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser probada.
Y esa es una de las cosas con las cuales terminamos la última vez que nos vimos, que Dios prueba nuestra fe. Vamos, por ejemplo, al libro de Pedro, ¿ok? Está adelante, casi hasta el final de tu Biblia. Dice Primera de Pedro, o es 1 Pedro. 1 Pedro. O Primera de Pedro. Casi hasta el final, casi hasta el final. Está Pedro, dice 1 Pedro, o Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo encontraron? Primera de Pedro, capítulo 1. Los números grandes es el capítulo. Capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 6. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, fíjate bien, aquí está hablando de nuestra fe. Y nuestra fe es sometida a ¿qué dice allí? Nuestra fe es sometida a ¿qué? A prueba. Nuestra fe es sometida a prueba, es decir, nuestra fe es probada todos los días por Dios. Nuestra fe va a ser probada por Él en algún momento de nuestras vidas. Va a ser probada. ¿Y cómo es probada nuestra fe? Nuestra fe puede ser probada por una enfermedad. Nuestra fe puede ser probada por escasez. Nuestra fe puede ser probada por un problema. Nuestra fe puede ser probada por una circunstancia difícil, tal vez. O por tal vez en algún momento casi perder la vida. Nuestra fe puede ser probada por pérdida de trabajo, tal vez. Nuestra fe es probada de muchas maneras. Si yo te digo, por ejemplo, tú sabes lo que es un bombero, ¿verdad? Un bombero es una persona que apaga el fuego o que apaga los fuegos. Entonces, si yo te digo que, por ejemplo, lo que los bomberos tienen encima, su uniforme, has visto que es como de color amarillo, por ejemplo, en algunas ocasiones. Si yo te digo que esa ropa de los bomberos es a prueba de fuego, tiene que ser a prueba de fuego, porque ellos se meten donde se está quemando, donde hay fuego, donde hay lumbre. Entonces esa ropa no se quema, esa ropa es a prueba de fuego. Entonces, si yo, imagínate, soy el fabricante de esa ropa, para yo comprobar que esa ropa es a prueba de fuego, ¿qué tendría que hacer yo? Pues meterla a la lumbre, ¿no? A ver, si esta ropa es a prueba de fuego, vamos a echarla a la lumbre, a ver si es cierto que es a prueba de fuego. Y entonces, imagínate, prendemos una lumbre y echamos esa ropa y nos damos cuenta de que no se quema. Entonces, ¿es a prueba de fuego? Sí. Pero si se quema, ¿qué decimos? No es a prueba de fuego. Entonces tú me estás mintiendo. Dices que es a prueba de fuego y se quemó, me estás mintiendo. Nuestra fe es probada. Nosotros decimos o hablamos de que somos hijos de Dios y de que buscamos a Dios y de que queremos estar con Dios siempre y de que no importa lo que pase, Señor, yo voy a estar contigo, yo voy a creer en ti con todo mi corazón. Y entonces Dios dice, sí, vamos a probarlo. Vamos a probar en tu corazón si es cierto lo que estás diciendo. Y entonces de repente viene algo, viene un problema, viene una enfermedad, viene una circunstancia difícil. Y entonces nuestra fe es probada. En medio, piénsalo bien, en medio de la dificultad, en medio de problemas, ¿cuántas personas le han reclamado a Dios por lo que les ha estado pasando? Imagínate, pasa un problema bien grande en tu vida y entonces imagínate que la persona le reclama a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has dejado vivir de esta manera? ¿Por qué, Señor? Si yo no le he hecho nada malo a nadie, si yo he trabajado, si yo esto, si yo aquello, ¿por qué? ¿Por qué a mí?
¿Por qué me está pasando esto a mí? Le reclamamos a Dios. Es bien usual que como seres humanos le reclamemos a Dios en un tiempo de dificultad, en un tiempo de aflicción. Pero nuestra fe tiene que ser sometida, porque nuestra fe, dice la palabra, es mucho más preciosa que el oro. Cuando una pieza de oro, un anillo de oro, una cadenita de oro, sabes que con el tiempo ese oro se empieza a agarrar mugre, empieza a tener suciedad. Y cuando ese oro se le purifica o se le quiere purificar, a ese oro se le somete a fuego, se le pone fuego, un soplete, y entonces el oro se derrite, y arriba de ese oro derretido se le hace una nata, una pequeña capa, así, eso se le llama escoria. Y entonces el que trabaja el oro con una cucharita le raspa para quitar toda esa cáscara o toda esa impureza o toda esa suciedad. Y entonces cuando el oro es pasado por fuego, se le quita toda la suciedad, se le quita toda la impureza, y el oro brilla más que antes. Para que nuestra fe brille más que al principio, tenemos que ser pasados por fuego. Pero dice la palabra, dice, esta fe, esta aflicción, esta prueba solamente va a durar muy poco tiempo. Pero a veces nosotros pensamos que esa dificultad o esa prueba va a durar para siempre. Pensamos que es tan difícil que no vamos a poder salir de ella. Así también la vida de Jesús, regrésate Lucas, la vida de Jesús fue llevada a un desierto. La vida de Jesús fue llevada a ponerlo a prueba, para ser tentado. Y entonces dice Lucas capítulo 4 versículo 1, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces fíjate bien, está Jesús, y Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Jesús fue llevado al desierto. Era para pensar que Jesús iba a ser llevado, por ejemplo, al palacio, o que Jesús iba a ser llevado a un lugar mejor. Muchas veces como hijos de Dios pensamos que Dios nos tiene a nosotros que dar lo mejor. Es que tú eres un hijo de Dios, entonces tú te mereces lo mejor. Que no sufras, que no te pase nada, y entonces que estés como miel sobre hojuelas en toda tu vida. No te tiene que pasar nada porque eres un hijo de Dios. ¿Y sabes algo? Esa es una mentira del diablo. Porque la palabra de Dios acabamos de leer que nuestra fe es sometida a prueba. Que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, tiene que ser afligida para saber si en realidad somos hijos de Dios o no. O nomás le estamos haciendo el cuento. Porque hay muchísima gente que nomás le hace el cuento. Hay muchísima gente que tal vez dice, es que yo no tengo nada que hacer, pues entonces voy y me siento ahí. Es que pues nomás para ir a pasar el rato, nomás para ver qué pasa, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Pero no, nosotros los que estamos aquí, tenemos que estar aquí porque sabemos que Dios habla en nuestras vidas, que Dios transforma nuestro corazón, que Él nos ha dado vida eterna, y en agradecimiento decimos, Señor, yo te voy a obedecer, pero dime, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dime a dónde tengo que ir, dime a quién tengo que hablar de ti. Y los que estamos aquí sentados tenemos que pensar, Señor, yo te agradezco todo lo bueno que tú has sido conmigo, y por causa de eso, Señor, yo te estoy dispuesto a obedecerte. No nada más para venir a pasar el tiempo, sino para escuchar la palabra de Dios. Y dice, Jesús fue llevado por el Espíritu, Espíritu con E mayúscula. Esto significa que es el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto. Fue llevado a pasar hambre. Fue llevado a llevarlo a aflicción. Siendo el Hijo de Dios mismo, fue llevado al desierto. Si eso pasó con Jesús, imagínate qué no va a pasar con nosotros. Si eso pasó con el Hijo de Dios, ¿qué no pasará en nuestras vidas? Tenemos que ser pasados por fuego. Tenemos que ser pasados por pruebas. Tenemos que ser pasada. Nuestra fe tiene que ser pasada por fuego para saber si en realidad es una fe genuina.
Y dice el versículo 2, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. ¿Cuántos días no comió Jesús? 40 días. 40 días no comió. No comió nada. Y entonces cuando alguien no come y más por tantos días, ¿cómo está? Pues tiene hambre. Si de repente nosotros a las 2 horas después de haber comido algo ya nos da hambre, ya me estoy muriendo de hambre. Imagínate 40 días sin comer. Tal vez tú puedes decir, ay, es que era Dios, ay, es que era el Hijo de Dios, es que era Jesús. Pero ¿sabes que el ser humano puede aguantar eso sin comer? Eso y un poco más. Puede aguantar sin comer. Entonces no es algo extraordinario. Nada más que nosotros no estamos acostumbrados. Eso se llama ayuno. Y entonces se fue al desierto y estuvo 40 días allí. Y en esos 40 días estaba buscando de Dios. Esa es una de las particularidades o de algo, por decirlo especial, del ayuno. La búsqueda de Dios. ¿Has escuchado eso alguna vez? Que la gente ayuna, que la gente busca ayunar en su vida. ¿Has escuchado eso en algún momento? ¿Sabes? Ayunar significa abstenerse de alimento para entonces ser más receptivos a la voz de Dios. Entonces, el ayuno puede ser en cualquier momento de nuestras vidas, no solamente en un momento específico, sino cualquier día. Cuando tú estés buscando dirección de Dios, cuando haya confusión en tu vida, ponte a ayunar. Señor, ¿sabes qué? Quiero escuchar tu voz, quiero saber qué es lo que tienes para mí. Quiero ver, porque estoy confundido, Señor, porque hay tinieblas tal vez alrededor de mí, porque no quiero escuchar al diablo, sino quiero escuchar tu voz. Entonces dice, fue tentado por el diablo, versículo 2. En algún momento platicamos aquí que tenemos 3 enemigos en nuestras vidas, ¿ok? Tenemos 3 enemigos en nuestras vidas. El primer enemigo se llama el mundo. ¿Y por qué el mundo es nuestro enemigo? Porque el mundo siempre te va a alejar de Dios. Para donde quiera que tú voltees, la circunstancia que tú busques te va a tratar de alejar de Dios. Hay muchísimos mecanismos del mundo que te alejan de Dios. Puede ser pecado, puede ser afanes, puede ser problemas, pero al final de cuentas el mundo te va a tratar de alejar de Dios. Al mundo no le interesa que tú que tú busques a Dios. El mundo siempre va a estar alejándote, diciéndote, ¿sabes qué? Tú no tienes que estar aquí, tú no tienes que ir a la iglesia, tú no tienes que buscar de Dios. El mundo va a encargarse de eso. El segundo enemigo que tenemos se llama Satanás. Y Satanás, híjole, él se va a encargar día y noche de alejarte de Dios. Totalmente. A él no le importa. Él no quiere que tú y yo estemos cerca de Dios. A él lo que le importa es alejarte de Dios. Él ya fue derrotado. Fue derrotado en la cruz y Dios lo ha derrotado. Entonces, como él sabe que está derrotado, lo que él va a hacer es que él va a tratar de destruir y llevarse entre las patas a cualquiera que se deje. Y si tú te dejas, te va a llevar en el camino. Si tú te dejas, te va a llevar de corbata. Y entonces, ese es nuestro segundo enemigo. Dice Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón viene para robar, para matar y destruir. Búscalo. Lucas, el siguiente libro, adelante, se llama Juan. Lucas y luego sigue Juan o San Juan. Juan 10, 10. Capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. ¿Lo encontraste? Juan 10, 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Satanás, el diablo. Él viene a robar y a matar y a destruir tu vida. Ese es el segundo enemigo que tenemos.
Pero también dice el versículo, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que hace el diablo con nuestras vidas? Nos roba nuestras vidas, nos destruye y nos mata. ¿Cómo crees tú que la gente cae en las garras del diablo? ¿A cuánta gente has visto, por ejemplo, últimamente que han matado? Inclusive aquí, hasta por esta calle. ¿Cuánta gente han matado? Por causa, por ejemplo, de droga, por causa de deudas, por causa de cosas como estas. Y entonces decimos que el diablo está a través, por ejemplo, de adicciones, mata a las personas. Poco a poco las está matando. Y la gente a veces ni siquiera se da cuenta. Tú llegas con un drogadicto y le dices, ¿sabes qué? Eso te está haciendo mal. ¿Y qué es lo que te dice? No pasa nada, hombre, yo estoy bien. A mí déjame en paz. Pero es que ya perdiste a tu esposa y a tus hijos. Sí, pero pues yo estoy bien, hombre, no pasa nada. El día que yo quiera, lo dejo. Pero no es cierto. No pasa así. Porque entonces escuchamos al diablo. Y el diablo te dice, tú puedes, mira, tú es fácil, mira, tú eres fuerte. Y no es cierto. Y el diablo se encarga de destruir, por ejemplo, a partir de ese momento, a familias enteras. O los celos. Es otra forma de cómo el diablo quiere destruir a los matrimonios. Celos. O tal vez dificultades económicas. O tal vez problemas entre esposo y esposa, problemas maritales, o chismes, mentira. El diablo es el padre de la mentira, y la mentira, cuando tú y yo caemos en mentira, entonces la mentira viene a destruir. Son muchas formas de cómo el diablo destruye la vida de las personas. Odio es otra forma también. Falta de perdón es otra forma. Idolatría es otra forma de cómo el diablo destruye la vida de las personas. Y hay muchísimas formas de que el diablo destruye. Es nuestro segundo enemigo. Y el tercer enemigo es el más difícil de vencer. ¿Sabes cómo se llama ese enemigo? Se llama nosotros mismos. Porque nosotros mismos tenemos que tomar la decisión de seguir a Dios, de cambiar nuestras vidas. Pero si nosotros no nos ponemos en pie, si nosotros no tomamos la decisión de cambiar, si nosotros no tomamos la decisión de seguir a Dios y permitirle a Él que Él tome nuestras vidas y cambie todo lo malo que hay en nosotros, entonces no va a pasar nada. Se dice de Dios que Él es un caballero, es decir, que Él toca la puerta, Él no se mete a la fuerza. Si tú no lo invitas a entrar, Él no se va a meter. Si tú no lo invitas a cambiar tu vida, Él no va a cambiar. El diablo sí se mete a la fuerza. O sea, en cuanto ya acuerdas, Él está adentro, destruyendo tu vida, haciendo trizas, haciendo pedazos tu familia. Pero Dios dice, ¿tú quieres que yo te cambie? ¿Tú quieres ser ayudado? Entonces permíteme ayudarte. Y entonces Dios espera que tú y yo tomemos decisiones en nuestras vidas. Decisiones para que cambie nuestro corazón. Decisiones para que el diablo ya no siga llevándose gente al infierno. ¿Sabes por qué en esta pandemia la gente tiene tanto miedo de morir? ¿Sabes por qué tiene tanto miedo de morir? Porque la gente no está lista para morir. Porque la gente no está a cuentas con Dios. Porque la gente somos malos y tenemos pecado y decimos, no, todavía no quiero morir. Todavía no. Porque hay mucha gente que no está lista para morir. Y entonces el diablo los ha metido en pecado, pornografía, sexualidad, drogas, alcohol, celos, problemas, mentiras. Hay muchísimas maneras de cómo el diablo tiene en sus garras a las personas y las mata y las destruye. Pero es nuestra decisión, tuya y mía, si queremos salir del hoyo o no queremos salir. Es nuestra decisión. Nadie más va a decidir por ti. Nadie más va a decidir por mí. ¿Tú crees que yo puedo comer en lugar tuyo? Así como yo me como la comida y te nutre a ti. ¿Eso es posible? No. Cada quien tiene que comer por sí mismo. Imagínate que tú tienes sed y me dices, tengo sed, y yo me tomo el agua, ¿no? Y se te quita a ti la sed. ¿Tú crees que eso es posible? No, eso es imposible. Igual con Dios.
Si tú y yo no tomamos la decisión de caminar con Dios, por más que los demás alrededor de nosotros quieran que nosotros cambiemos, no vamos a cambiar, no va a pasar nada. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y has tomado muchas decisiones en tu vida, sí, algunas buenas, otras malas, otras muy buenas y otras muy malas. Tal vez has tomado muchas decisiones, pero yo te invito a que tomes la mejor decisión de tu vida. Buscar a Dios, seguir el camino que Dios tiene para ti, creerle a Él, buscarlo a Él y escucharlo a Él. Tú eres tu peor enemigo si tú no permites que Dios obre en tu vida. Tú eres tu peor enemigo si tú no permites que Dios trabaje en ti. Tú eres tu peor enemigo si tú no vas de rodillas delante de la presencia de Dios. Tú eres tu peor enemigo si tú no buscas a Dios. Entonces no tienes que luchar ni con el mundo ni con el diablo. Luchamos contra nosotros mismos la mayoría de las veces. Y el diablo se va a encargar de destruir tu vida durante de muchas maneras. Versículo 3, Lucas 4:3 dice: entonces el diablo le dijo a Jesús, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Él era el hijo de Dios? Sí. Él es el creador mismo del cielo y de la tierra. ¿Tú crees que no puede convertir una piedra en pan? Si te dio a ti la vida, si te ha dado a ti la salud, si ha permitido que el día de hoy veamos el sol, ¿tú crees que no puede hacer eso? Claro que lo puede hacer. Pero fíjate bien aquí. Hay una gran diferencia entre escuchar a Dios y escuchar a Satanás. Escuchar a Dios, esa es la decisión. Escuchar a Dios o escuchar a Satanás. Hay un matrimonio que en una ocasión estuvo en esa situación. Escuchar a Dios o escuchar a Satanás. ¿Sabes cómo se llamó ese matrimonio? Adán y Eva. Vete por favor, ponle ahí una división a Lucas y vete al libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. El primero. Después de la pasta, ahí está Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y te voy a leer, fíjate. Génesis capítulo 3. ¿Lo tienes? Génesis capítulo 3 dice: pero la serpiente, 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaban el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjate, por la desobediencia a Dios, todo lo que pasó. Cuando tú estás trabajando al rayo del sol, ¿te cansas? ¿Te cuesta ganar el pan con el sudor de tu frente? ¿Te cuesta? Y luego cuando te pagan, ¡fum!, todo se va bien rápido. ¿Sabes? Y todo es por causa del pecado. Y entonces dice: vas a sembrar la tierra, y la tierra te va a dar cadillos, te va a dar espinas, en vez de darte fruto. El ser humano maldijo la misma tierra por causa de esa decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? La decisión fue no escuchar a Dios y escuchar a la serpiente. Porque entonces la serpiente dijo: no te va a pasar nada. Es como cuando un muchacho allí en la esquina está con una caguama o un cristal allí, y entonces se escucha a la serpiente: no va a pasar nada, hombre, tú tómatela, no te pasa nada. Échate 5 focos que al cabo no te va a pasar nada. Y entonces la gente le hace caso a la serpiente. Mira, ve a tener otra mujer que al cabo no te pasa nada. Engaña a tu mujer. Ve a engañar a tus hijos, que al cabo no va a pasar nada. O tal vez dice: ¿sabes qué? Miénteles a todos, engáñalos a todos. Sé un chapucero, di mentiras por todos lados. Nadie te va a descubrir, no te va a pasar nada. No, hombre, no te pasa nada si tú eres homosexual. No te va a pasar nada, antes es algo bueno. No te va a pasar nada. Y entonces la gente, escuchamos ¿a quién? A la serpiente. ¿Y cómo está la vida de las personas cuando escuchamos a la serpiente? Mal, por los suelos, en el hoyo. ¿Cuánta gente tú conoces que se está lamentando de que está en el hoyo? Ay, es que no puedo salir. Ay, es que ya no sé qué hacer, comadre. Ay, mire que no sé qué. Miren cuántos problemas tengo. Ay, ayúdeme. Ay, usted que vaya a la iglesia, ore por mí, porque ya no puedo seguir adelante. Pues venga para escuchar la palabra de Dios, para que también Dios la alcance a usted. Ay, no, es que tengo que lavar mucha ropa. Ay, no, es que tengo que atender a mi viejo. Ay, no, es que... Y ponemos muchos pretextos para buscar de Dios. Pero todo se origina por la desobediencia del hombre. Es nuestra decisión. El diablo está allí y la palabra de Dios está allí, pero es nuestra decisión escuchar a Dios o escuchar al diablo. Y sabes, los seres humanos hemos escuchado más al diablo que a Dios. Y por eso estamos como estamos. Por eso los gobiernos están así. Por eso los matrimonios se están peleando. Y los matrimonios se están divorciando cada día más. Y la gente ya no se quiere casar. Y la gente ya no quiere hacer las cosas de esa manera. Y la gente ya no confía en nadie. Cuando alguien dice: ah, es que es la verdad. No, ya no confío en ti, mano. Tú dices puras mentiras. Porque la gente seguimos escuchando a la serpiente. La gente seguimos escuchando al diablo. Y ya no cree nadie en nadie. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando Adán y Eva se vieron descubiertos, ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién le echó la culpa a Adán? Dijo: yo fui el que hice eso. ¿O a quién le echó la culpa a Adán? A su mujer. ¿Por qué estás así como estás? ¿Por qué agarraste el vicio? Pues por mi vieja. Ella tiene la culpa. Mira nomás cómo me tiene. Todos los días me dice, todos los días me lleva, todos los días. Mira, por ella es la culpable. Sí, chato, pero tú la escogiste. Nadie te obligó a casarte con ella. O al revés.
Ay, pastor, ora por mí y por mi esposo. ¿Por qué? Pues es que estamos bien. Pues es que no me hace chillar. Nomás me hace chillar. Sí, pero tienes que tomar decisiones en tu vida. Aceptar a Dios, buscar a Dios, o seguir chillando para siempre. Y entonces tú y yo podemos decidir agarrar nuestra vida y ceñirnos, y entonces empezar a hacer algo diferente en nuestras vidas y cerrar nuestros oídos para dejar de escuchar a la serpiente y al diablo y empezar a escuchar de Dios. ¿Cómo le decimos a esto también? ¿Cómo le decimos? Biblia, pero también ¿cómo le decimos? Palabra de Dios. Entonces, cuando tú buscas escuchar a Dios, ¿qué tienes que hacer? Leer, buscar, escuchar la palabra de Dios aquí. Entonces tú decides cerrar tus oídos a la voz del diablo y abrir tus oídos a Dios, o cerrar tus oídos a la voz de Dios y seguir escuchando al diablo. Y el diablo te va a robar, a matar y a destruir. O tú decides agarrar tu vida y empezar a hacer un cambio, o seguir chillando y tirando mocos por todos lados. Tú decides. Es tu decisión. Nadie va a decidir por ti. Pero no le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa al perro negro que pasó ahorita y por eso tienes mala suerte. No le eches culpa a tus papás que no los conociste o que te aventaron allí en el barbecho. No le eches la culpa al viejo, a la vieja. No le eches culpa a tus hijos. No le eches la culpa a nadie más. Solamente Adán tuvo la culpa y la responsabilidad de lo que hizo. Tú y yo tenemos la culpa y la responsabilidad de lo que decidimos y hacemos en nuestras vidas. ¿Cierto o falso? ¿O alguien te ha obligado a algo? Nadie te ha obligado a hacer nada. Tú mismo lo has hecho. Pero muchas veces lo hemos hecho por ignorancia, porque no sabíamos. Sin embargo, Dios está buscando que tú y yo nos arrepintamos. Y Dios está buscando que tú y yo vayamos y le digamos: Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a salir de esto. No podemos andar echando culpas, sino más bien tomando nuestra responsabilidad. Entonces, Lucas 4:3. Entonces el diablo le habló y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió al diablo y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está. La mejor forma de vencer al diablo y de vencer a Satanás es con la palabra de Dios. No tenemos ninguna otra arma. No tenemos una metralleta, no tenemos una espada, no tenemos nada así para defendernos del diablo. Lo único que tenemos es la palabra de Dios. ¿Y dónde tiene que estar la palabra de Dios? Aquí, en nuestro corazón. Y el diablo le dijo: convierte las piedras en pan. Tú eres Dios, tú eres hijo de Dios, tú puedes hacerlo todo. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Pero Jesús sabía que si él convertía las piedras en pan y comía de ese pan, entonces iba a desobedecer la voluntad de Dios, de ser probado. Muchas veces hemos desobedecido la voluntad de Dios por desesperarnos en una situación difícil, por no esperar a que Dios dé la respuesta, por no esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas, por no esperar a Dios ni su voluntad, siendo que la voluntad de Dios siempre es buena. No lo esperamos, nos desesperamos y decimos: no, pero es que como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, déjame decirte que la Biblia no dice eso. Nunca, no está. Eso es algo que la gente se inventó. No está. Tenemos que esperar en Dios y buscar la voluntad de Dios y buscar que Él nos hable, que Él nos diga, que Él nos guíe, que Él nos lleve de la mano. Y entonces Jesús le dijo y le respondió: escrito está. Es decir, le mostró la palabra y le dijo: ¿sabes qué, diablo? Dios dice esto.
No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes por qué? Nosotros estamos hechos de 3 partes, ¿ok? La primera parte es nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Nuestro cuerpo es lo que vemos, esto. ¿Cómo se alimenta nuestro cuerpo? Pues con comida, ¿no? Alimentamos nuestro cuerpo con comida. La segunda parte de nuestro ser se llama alma. Esa es la segunda parte. ¿Cuál es nuestra alma? Nuestra alma es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de ser, nuestras decisiones, lo que nos hace diferentes los unos de los otros. Esa es nuestra alma. Por ejemplo, aquí ya vemos hombres, ya vemos mujeres, pero no todos los hombres somos iguales, ¿verdad que no? Ni siquiera en complexión física, pero tampoco en forma de pensar. Tenemos gustos diferentes, aún siendo hombres. Y aún las mujeres tienen gustos diferentes y tienen intereses diferentes. Esa es tu alma. Lo que te hace diferente del uno con el otro. Esa es tu alma, tus decisiones. Cada uno hemos tomado decisiones diferentes. Y hay una tercera parte. Y esa parte es nuestro espíritu. Cuando Dios sopla en nuestras vidas y nos da vida, esa es la parte de Dios en nosotros. Vida de parte de Dios. Dios sopló aliento de vida en Adán. Y entonces allí en Adán, él empezó a tener vida por causa de Dios. ¿Cómo alimentamos nuestra alma? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? A través de la palabra de Dios. Nuestro cuerpo, para que tenga fuerza, necesitamos comer alimento, frijoles, tortillas, arroz, huevo, carne, para que nuestro cuerpo esté sano y esté fuerte. Para que nuestro espíritu esté fuerte, tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que leer, tenemos que buscar, tenemos que ir a ella. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo está tu vida? El día de hoy, ¿has estado alimentándote de la palabra de Dios? Y si no has estado alimentándote de la palabra de Dios, ¿cómo crees que está tu espíritu? ¿Cómo crees que está tu corazón? ¿Cómo crees que está tu vida? Estamos necesitados. Si una persona no comiera durante mucho tiempo, ¿cómo estaría? Todo flaco. ¿Cómo crees que está tu espíritu si no conocemos de Dios y si no buscamos de Dios? Está débil. Y está débil ante las acechanzas del diablo. Y está débil ante situaciones y problemas difíciles. Somos débiles, pero necesitamos buscar de Dios. Amén. ¿Qué hora tiene? Ok. Ayúdenme con la Santa Cena. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros. Vamos a dejarla hasta allí ahorita y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y vamos a pedirle a Dios que esté en nuestro corazón y vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Okay? ¿Qué significa la Santa Cena? La Santa Cena, lo que estamos haciendo es un pedacito de pan y es un vasito con jugo de uva. ¿Qué significa? Significa, el pan significa el cuerpo de Cristo molido por nosotros. El cuerpo de Cristo que fue llevado a la cruz por causa nuestra. Y el jugo de uva simboliza la sangre de Jesús que fue derramada. Cuando nosotros vivimos una vida sin Dios, cuando vivimos una vida ignorantes de Él, cuando vivimos una vida que no le agrada a Él, entonces nuestra vida está perdida. Pero cuando conocemos de Jesús, entonces nuestras vidas tienen una razón diferente, tienen un propósito diferente y tenemos una esperanza. Y Dios nos ha dado una esperanza a ti y a mí. Cuando le conocemos, nos dio una esperanza. Y esa esperanza de seguir adelante, de que sí se puede, de que sí se puede cambiar, de que sí podemos cambiar el hoyo de nuestras vidas, de que sí podemos cambiar todo eso malo que ha estado pasando, solamente lo podemos a través de Cristo Jesús.
por eso celebramos esto, la Santa Cena, porque nos acordamos de cuando Jesús murió en la cruz por nosotros y nos acordamos de que Él padeció la muerte por causa nuestra. Eso solamente simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo. No significa que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando participamos de ella, nos acordamos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La palabra de Dios dice en Corintios que cada uno de nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cierra tus ojos y piensa, y pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname. Gracias porque has bendecido mi vida, y gracias también, Señor, porque me has dado vida eterna y porque me has permitido, Señor, tener una esperanza en mi corazón, en mi vida. Gracias, Señor. Pídele perdón a Dios y pídele también que Él restaure tu corazón y tu vida. Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Dios, porque hemos fallado muchas veces. Tú conoces nuestro corazón y conoces nuestras vidas, Padre. Y sabes, Señor, que te necesitamos. Perdónanos, Padre Santo, porque nos hemos alejado de ti, Señor. Y hemos cometido, Dios, malas decisiones que nos han llevado, Señor, a estar alejados de ti. Te pedimos, Señor, perdón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, este pan nos recuerda, Señor, el sufrimiento que tú tuviste en la cruz. Fuiste llevado, Señor Jesús, como un delincuente por causa, Señor, de mis pecados y de mis malas decisiones. Por causa de mis errores, Señor, tú moriste en la cruz y tú no lo merecías. Tú llevabas una vida perfecta y yo no llevo una vida perfecta. Señor, yo merecía haber muerto en esa cruz, pero tú tomaste nuestro lugar. Señor Jesús, te damos gracias porque hoy hacemos memoria de esto y hoy queremos participar, Señor, de tu sacrificio en la cruz por nosotros. Te damos muchísimas gracias por haber tomado esa decisión en el nombre de Cristo. Amén. Puedes tomar el pan, puedes tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Señor Jesús, este jugo de uva simboliza tu sangre. Esa sangre, Señor, que nos limpió. Esa sangre, Señor, que cubre nuestros pecados. Esa sangre, Señor, que nos da vida. Esa sangre que el día de hoy, Señor, nos da una nueva esperanza. Esa misma sangre, Señor, que nos ha permitido, Dios, quitar la maldición de nuestras vidas, el pecado, Dios, y llevarnos a tu presencia. Esa misma sangre, Señor, es la que hoy compró nuestro corazón y compró nuestra vida y nos ha sacado del infierno. Te damos gracias porque derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, Señor, y diste tu vida por nosotros. Gracias, Jesús, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Puedes tomar la copa. Dios, hoy, Señor, nos postramos delante de ti. Hoy, Señor, nos acercamos a ti, Jesús, con un corazón sincero y con un corazón dispuesto, esperando, Señor, tu voluntad y esperando en que cada momento, Señor, estés con nosotros. Señor, déjanos, Padre, hacer tu voluntad y cambiar, Señor, todo aquello, Padre, que no te gusta. Gracias, Dios, por escucharnos y por este tiempo. Tú superas lo que imaginé, tú superas lo que oí decir, tú superas simplemente todo lo demás. Tú
confiar en ti. Y porque lo has superado todo, Señor, nuestros sueños y nuestras expectativas. Has superado, Señor, nuestro corazón, y aún, Señor, también has superado el pecado y la muerte. Te he pedido, Señor, que bendigas a mis hermanos aquí en Bajío de Bonillas. Que bendiga, Señor, su corazón. Bendiga, Señor, sus familias. Bendiga, Señor, sus casas. Bendiga, Señor, sus trabajos. Y nos ayudes, Dios, a seguir adelante y seguir confiando en ti y en tu palabra. Líbranos, Dios, del mal. Y ayúdanos, Dios, a seguir escuchando tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias por escuchar. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Pueden guardar, escribir allí en esa libretita. Están, puedes escribir tu necesidad, alguna necesidad. Queremos estar orando por ustedes. Entonces escribe tu necesidad y pónmela ahí en la cajita y vamos a estar orando por ti, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.